Compartiré con ustedes un mensaje que lleva por título Amar para servir. Y la lectura clave la tenemos en 1 Corintios, capítulo 13, versículos 4 a 7, y que dice así: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos a ver. El amor es sufrido. Miren, el sufrimiento, sí, el sufrimiento, y para aquellos, como es mi caso, en los que Jesús de Nazaret, hombre, como recalca en muchas ocasiones el apóstol Pablo en sus cartas, es nuestro referente, es mi referente, mi modelo o guía. Claro, no puede ser otro que un hombre, sujeto igual que yo, pero que él ha tenido un comportamiento, una trayectoria, pues que sirve de modelo o guía, digamos, para mi vida. Claro, no va a ser un personaje divino o algo, digamos, eh, de esa naturaleza. Tiene que ser como es natural, mi referente es un hombre. Jesús de Nazaret, hombre, tal y como el apóstol Pablo en sus cartas lo recalca en más de una ocasión. Y claro, el ejemplo, el modelo, esa referencia que tengo con el Señor Jesús como modelo guía en mi vida, pues eso lo va a conllevar el que día a día yo me iré conformando más y más a la imagen de él. Así que quienes pensamos así, tenemos esta creencia y esta fe, pues debiéramos de poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Fíjense cómo lo demostró. ¿Y cómo lo demostró? Pues lo demostró porque con gozo obedeció al Padre, sí, sufriendo menosprecio, oprobio e insultos, y finalmente dando su vida, sí, muerte de cruz. Así que, considerando a nuestro Señor Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, pues nosotros no debiéramos de caer en el ánimo y sin desmayar debiéramos ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y en continuo contacto con Dios por medio de la oración. Romanos 12:12. Porque miren, Dios permite las pruebas. ¿Por qué las permite? Pues las permite para enseñarnos, para moldearnos, para desarrollar nuestra madurez y para fortalecer nuestra fe. Tal y como podemos leer en Santiago 1, versículos 2 al 4. Sí, en medio del sufrimiento, en medio del sufrimiento, los creyentes somos animados a confiar en Dios. ¿Sí? ¿Y a qué? No solamente confiar, sino derramar nuestros corazones ante Él y recordar y tener siempre presente, ¿sí?
y valga la redundancia, de que Él está siempre también presente y nos proveerá de una salida, como podemos ver en 1 Corintios 10:13. En resumen, el ser sufrido es aguantar con fe las aflicciones y aceptarlas. Sí, sufrir es aguantar con fe las aflicciones que vengan a nuestra vida y aceptarlas como parte del camino de seguimiento a Jesús. Sí, vamos a ir siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesús, sabiendo y creyendo que Dios tiene un propósito en ellas, en estas aflicciones que debemos aguantar y aceptar. El amor, el amor es benigno. Miren, la benignidad, sí, sí, la benignidad ha de ser una característica esencial en la vida cristiana. Pero junto al amor, la paciencia y la paz, tal como podemos leer en Gálatas 5, 22, 23. Y Dios es el ejemplo supremo de benignidad, siendo bueno hasta con los ingratos y malos, con todo el mundo. Lucas 6:35. Miren, la benignidad implica ser misericordiosos, perdonar y tratar a los demás con buena voluntad, así como Dios nos ha perdonado en el Señor Jesús, tal y como leemos en Efesios 4:32 y conforme a la teología del apóstol Pablo. En resumen, ser benigno. ¿Qué es ser benigno? Pues ser benigno es reflejar el carácter de Dios, manifestando un corazón bueno, compasivo y perdonador, y dispuesto siempre a hacer el bien sin esperar nada a cambio. Y es por ello que nosotros, que hemos gustado de la dignidad de Dios, pues oiga, yo creo que debiéramos caracterizarnos por mostrar siempre y permanentemente buena voluntad, comprensión y simpatía hacia los demás. Dice la palabra: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos, tal como les leí anteriormente en Lucas 6:35. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:22. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en el Mesías ungido. Efesios 4:32. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
Colosenses 3:12. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. El amor, el amor no tiene envidia. Miren, la envidia es una plaga de la peor especie. Dice Proverbios 27:4. ¿Quién parará delante de la envidia? Así que por eso somos exhortados a permanecer alejados de su terrible influencia. Como dice el Salmo 27:1, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque miren, el deseo de superación en nuestras circunstancias materiales puede conducirnos a poner nuestro corazón en la prosperidad ajena. Sí, mirar a nuestro prójimo que ha prosperado, pero sin considerar cuál es su origen. Así que nos previene la palabra en Proverbios 23:17, dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Porque miren qué contraste tan grandísimo en lo que les voy a exponer. Miren, al igual que el día y la noche, la luz y las tinieblas, lo bueno y lo malo, así es un corazón sin envidia o con ella. Si somos prevenidos es porque en nuestra carne mora el germen de la envidia y otras nocivas enfermedades que debilitan el espíritu del hombre, alejándolo de Dios. En el Nuevo Testamento vemos la iglesia de Corintio y vemos que la iglesia de Corinto, perdón, no de Corintio, sino de Corinto, no fue precisamente un modelo de iglesia a imitar, sino justamente todo lo contrario. Fue el modelo para que aprendamos a realizar y en el día de hoy los ajustes que fueren precisos por medio de las reprensiones que el apóstol Pablo, en su amor, solicitud e inspiración, nos dirige en sus epístolas. 2 Corintios 12:20 dice que no haya entre vosotros contiendas, envidias. La envidia es una de las obras de la carne. Gálatas 5:21. Que debe dejarse en virtud de la nueva naturaleza adquirida. Es que somos participantes de la naturaleza divina, tal y como dice en 1 Pedro 2:1. Porque miren, el envidioso es manifiesto a todos. Aun el hombre natural, ¿sí? Cualquier hombre, discierne la envidia en sus semejantes. Porque en todas las manifestaciones de la vida, la envidia, la envidia ocupa un lugar destacado para lo malo. Porque sí, fíjense, en muchas ocasiones, demasiadas, ocurre, sí, ocurre que juzgamos a alguna persona, incluso algún otro creyente que está junto a nosotros, pues lo juzgamos como alguien como soberbio, altivo, decimos qué soberbio, qué altivo, arrogante,
es fulanito tal. Cuando en realidad, cuando en realidad lo que está ocurriendo o ha ocurrido es que la excelencia de esta persona ha despertado la envidia en su prójimo, en alguno de nosotros. ¿Eh? Tal como dice Eclesiastés 4:4, dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y ocurre también que en muchas ocasiones Dios y en su soberanía, pues Dios quiere distinguir en excelencia a alguno de entre sus hijos. Por consiguiente, si esto fuera así, debiéramos de gozarnos en ello y no tener envidia. El amor no es jactancioso. La jactancia es una manifestación de soberbia, de autoimportancia y no de humildad. Sí, la jactancia es alardear de los propios hechos y méritos, pues exagerando nuestras capacidades personales, lo cual es absolutamente opuesto a la modestia y a la sencillez que se espera de un hijo de Dios. ¿Sí? Y es incongruente con el espíritu de nuestro Señor Jesús, quien no se glorificó nunca a sí mismo, sino que vino a servir. Fíjense, él glorificó, exaltó, honró y glorificó al Padre, pero a sí mismo él nunca lo hizo. Lo que hizo fue servir. Vino aquí a servir. Esto es lo que hizo Jesús de Nazaret, hombre. En resumen, la jactancia es un pecado de orgullo que busca la exaltación propia, mientras que la verdadera fe cristiana lo que hace es promover la humildad y la gloria exclusiva a Dios. No debemos ser presumidos alardeando de nosotros y de nuestras propias cualidades, porque ello es jactancia y para nada aprovecha. En 1 Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Santiago 4:16. Porque Dios, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6, 1 Pedro 5:5. El amor no se envanece. Debemos evitar todo tipo de sentimientos de orgullo o vanidad. 1 Corintios 4:6 dice, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Sí, hoy hay mucha gente que piensa más de lo que está escrito. Y luego este versión que a mí vamos, me encanta muchísimo y para mí es un versículo de referencia, ¿no? Para corregir yo algunas cosas de mi vida, ¿no? Y es, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 Corintios 8. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras que nuestro Señor Jesús, el Mesías, ungido, y a la doctrina que es conforme a la piedad,
pues está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Primera de Timoteo 6, 3, 5. Y ya Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El amor no hace nada indebido. No, no hagamos algo inconveniente, ilegal o injusto. Y no lo haremos, porque siempre buscaremos la gloria de Dios, sabiendo que Él es verdadero y no hay injusticia en Él. Juan 7:18. Y si nos desviáramos de su voluntad, haciendo lo indebido, su palabra también nos dice que nosotros recibiremos lo indebido. El amor no busca lo suyo. Y esto y en la práctica significa no buscar el provecho personal ni la ventaja propia, sino buscar activamente el bien y la felicidad de los demás, incluso renunciando a derechos o reconocimientos. Renunciar a los deseos personales para servir a los necesitados, tal y como hizo nuestro Señor Jesús. En resumen, es vivir un amor que se entrega, que no es egocéntrico y que se enfoca en el prójimo, repito, reflejando el carácter de nuestro Señor Jesús. Dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es del Mesías ungido, el Señor Jesús. Filipenses 2:21. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. El amor no se irrita. En resumen, significa elegir la compasión y la paciencia en lugar de la ira. Significa perdonar y no guardar resentimiento y actuar con la naturaleza sacrificial y bondadosa de Dios, incluso cuando las circunstancias invitan al enojo. Dice la palabra, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 5:26. El amor no guarda rencor. No debemos o debiéramos de albergar sentimientos de hostilidad, de resentimiento, sintiéndonos agraviados u ofendidos con nadie y muchísimo menos con nuestros hermanos en el Señor Jesús. Porque fíjense lo que dice Mateo 5:23, 24. Eso dijo el Señor Jesús. Por tanto,
Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En 1 Corintios 6:7 dice, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. 1 Tesalonicenses 4:6. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14, Marcos 11:26. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18:35, Marcos 11:25. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago 3. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. El amor no se goza de la injusticia. Claro, el amor no se alegra de lo incorrecto, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. No se goza cuando un enemigo es condenado o se descubre su culpa, porque el pecado debe causar tristeza y no alegría. El amor verdadero busca el beneficio de los demás, no se beneficia de la injusticia y no encubre el pecado. En resumen, es la idea de que el amor es una fuerza positiva que se opone a la maldad y se regocija en todo lo bueno y verdadero, contrastando con la naturaleza humana que a veces disfruta del mal ajeno. Dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Bueno, este versículo aprovecho para decir que algunos predicadores lo utilizan, creo que es un error, que vamos, que no tiene sentido que lo hagan, utilizan este versículo para de alguna manera recriminar o prohibir el matrimonio entre un creyente y uno que, bueno, que no cree lo que cree él. Puede ser creyente, pero no igual que él, ¿sí? O no creyente. Bueno, en Colosenses 3:25 dice, más el que hace injusticia recibirá injusticia, la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y luego también en 1 Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. Vamos a ver, el amor se goza de la verdad. ¿Sí? Es que es así. Por ello, pensemos en procurar todo lo que es verdadero. Sí, huir de las falsedades y de cosas raras. Siempre buscar lo que es verdadero. Y máxime cuando tenemos el privilegio tan grande de haber creído y conocido a nuestro Señor Jesús. Porque en Él
Se encarnó y personificó la verdad. Juan 17:17. Sí, en él se encarnó la palabra de Dios. La voluntad de Dios por medio de la palabra. Tu palabra es verdad. Por tanto, ya no debemos hablar por nuestra propia cuenta y buscando nuestra propia gloria, sino que debemos hablar las palabras, sí, las palabras que recibidas de nuestro Padre Jesús nos dio. Y de este modo buscar la gloria del que le envió, es decir, la gloria de nuestro Dios y Padre. Amantes de la verdad, no mirando la apariencia de los hombres y estando exentos y alejados de toda hipocresía. Por ello, velemos y oremos para no entrar en tentación, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Mateo 26:41 y Marcos 14:28. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y les diré lo siguiente. Yo estoy absolutamente convencido de que si los verdaderos creyentes nos compenetráramos del espíritu de este capítulo 13 de Primera de Corintios y lo pusiéramos en práctica durante tan solo un año, yo estoy convencido de que la Iglesia de Dios vería como mínimo duplicar el número de sus miembros. Porque miren, la carencia de amor entre nosotros, que somos sus discípulos, es el mayor obstáculo al desarrollo de la obra de Dios. Recalco, de la obra de Dios. Cuando amamos a los hermanos, poco importan sus defectos si es que los tienen. Y para alcanzar a los hombres, sí, sí, para alcanzar a los hombres es preciso amarlos mucho. Porque el amor es la savia del Evangelio. Es el secreto de la predicación fuerte y viviente. Porque el blanco de toda predicación es el llevar a Dios los corazones de los hombres. Y solo el amor sabe descubrir los misteriosos senderos que guían al corazón. Por tanto, si no poseemos un ferviente amor y una profunda compasión por la humanidad, no lograremos ganar personas, nunca lograremos el dominio que se ejerce sobre el corazón del hombre. Dice un proverbio árabe, la espada hace doblegar el cuello, mas solo el corazón doblega el corazón. Nuestro Señor Jesús enseñó a sus discípulos la humildad, les enseñó y les exhortó en cuanto a conferir honra, pues el preferir cada cual al otro, a no ser hinchados de orgullo ni envidiosos, sino más bien mansos y humildes de corazón. Cuanto más amemos, tanto más fácil nos será trabajar para Dios. No habrá cosa insignificante. Todo nos parecerá importante. Porque Dios no bendice los trabajos vistosos pero carentes de amor, ¿qué va? Sino que se alegra y bendice la más pequeña cosa hecha por Él
o con amor. Miren, un vaso de agua fría dado a uno de sus hijos por amor de él, tiene más valor a sus ojos que una predicación a multitudes inspirada por la ambición y la vanagloria. Los creyentes no debemos hacer las cosas porque es nuestro deber, sino que debemos hacerlas por amor, porque amamos a Dios. No debemos hacer las cosas pensando en qué clase de bendición nos concederá Dios. Porque miren, el verdadero amor se afana de corazón sin que jamás ponga condiciones. Y no negociemos con Dios porque entre otras cosas no podemos. Pero tomemos placer en hacer lo que Él nos pida. El amor crea el amor. Una oración que hemos de presentar con perseverancia ante el trono de la gracia es que sin duda, la que hayamos formulada en la exhortación que nos da Hebreos en Hebreos 13:1, cuando dice permanezca el amor fraternal. Sí, queridos, un amor verdadero, sin hipocresía, fruto de la nueva naturaleza. Cada vez que nos reunamos, sería bueno que dirigiéramos a Dios la ferviente oración diciéndole: Padre, que todo sea hecho. Nuestras actuaciones deben ir siempre enfocadas al objeto de procurar los fervientes intereses de la Asamblea de Iglesia, si es que realmente nosotros anhelamos que la paz reine en sociedad. Así que sí, anhelemos esta paz bendita, deseémosla fervientemente para nuestra bendición y la de nuestros hermanos con quienes andamos en plena comunión. Y no olvidemos nunca que si no hay paz y armonía en la Asamblea Iglesia, no podrá haber en ella ni gozo ni bendición. Y lo que es aún más grave, no la habrá tampoco para aquellos que nos rodean. Porque los que nos rodean serán atraídos hacia la verdad si en la Asamblea de Iglesia está la paz y gozan de todos sus privilegios, mientras que se apartarán si ven en ella disensiones y contiendas. Así que, y para concluir, por tanto, anhelemos y busquemos la paz y la prosperidad de la Asamblea de Iglesia para que nuestro Dios y Padre sea glorificado en ella. Dios les bendiga grandemente.